Ok, tenemos el siguiente resultado. Si tenemos una matriz de m filas con n columnas, entonces la dimensión del espacio de los renglones es igual a la dimensión del espacio de las columnas, que es igual a la dimensión de la imagen de A, que eso es el rango de A. ¿Qué estamos diciendo? El número de elementos de la base de los renglones es igual al número de elementos de la base de las columnas, que es igual al número de elementos de la base de la imagen, y eso se llama el rango. Ok, entonces vamos a ver este resultado, cómo este resultado es cierto para un ejemplo en específico, y vamos a calcular tanto la imagen de A como su rango, es decir, encontramos la imagen, encontramos una base, contamos los elementos y damos el resultado. Entonces, esto siempre es de mucha ayuda. La imagen de una matriz es igual al espacio de las columnas. Y precisamente aquí ya nos da una restricción. El espacio de las columnas es el generado por las columnas de A. Entonces tomo las columnas de A como vectores. Entonces me voy a fijar en el generado. Entonces estamos en tres componentes. El generado de tres vectores, pues podría suceder que nada más tengo aquí un vector linealmente independiente, entonces los demás serían un múltiplo de este. Puedo tener dos vectores linealmente independientes, entonces alguno de ellos es una combinación de los otros dos, o podría tener los tres vectores linealmente independientes. Entonces ninguno es combinación de los otros. Eh, lo que vamos a hacer, pues vamos a encontrar mediante un procedimiento este espacio que genera. Entonces, ¿cómo se plantea ese problema? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una combinación lineal, precisamente ese es el generado. Voy a tomar una combinación lineal y voy a ver qué tipo de vectores me genera. Entonces, multiplicamos los escalares por cada vector, sumamos las componentes y establecemos el sistema de ecuaciones correspondiente. Entonces aquí hay que tener claro lo siguiente. Lo que estoy pensando es cómo construir a un x, y, z, y lo que estoy viendo es con qué escalares construyo un x, y, z. Mis incógnitas son los escalares. ¿Ok? Entonces, mediante operaciones elementales, llegamos a esta matriz. Por lo tanto, la primera ecuación que nos dice que alfa 1 es igual a menos x menos 2 alfa 2 más 2 alfa 3. Entonces, lo que tenemos aquí sería más 2 alfa 3. ¿Sí? Entonces es menos x menos 2 alfa 2 más 2 alfa 3. Aquí también sería más 2 alfa 3. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos dice esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué sucede? Resulta ser que estas ecuaciones de aquí abajo, el segundo renglón y el tercer renglón, solo tienen sentido si no tienen contradicciones. Es decir, ¿qué debería de pasar? Del lado izquierdo tendría 0, es igual a este vector, a esta suma. Pero entonces, para que esto tenga sentido, necesito que y sea igual a menos 2x para que sea 0 igual a 0. Entonces planteamos y igual a menos 2x. Y para que el último renglón tenga sentido, necesitamos plantear que 0 es igual a z más 3x, pero para que 0 sea igual a z más 3x, z más 3x debe de ser 0. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando z es menos 3x. Y la ecuación de hasta arriba, pues nos está diciendo precisamente que la x va a ser igual a, y nos va a dar menos alfa 1 cuando multiplique por menos 2 alfa 2 más 2 alfa 3. Entonces, a ver, aquí hay que tener cuidado. ¿Cómo interpretamos este resultado? Lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Yo solamente puedo generar x, y, z con estos tres vectores cuando la y sea menos 2x y cuando la z sea menos 3x, y el x es libre en el sentido que los escalares los deben de satisfacer esta condición. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero armar un x, y, z con estos tres vectores, el x lo puedo armar sin problema, solo tengo que elegir los alfas de tal manera que esto pase, pero la y no la puedo elegir arbitrariamente,
tiene que satisfacer que sea menos 2x y la z tiene que ser menos 3x. Por lo tanto, los vectores x, y, z que puedo armar con las columnas de A tienen esta forma. Si no tienen esta forma, estas ecuaciones no serían ciertas y entonces el sistema no tiene solución. Pero yo quiero que el sistema tenga solución con las restricciones que me arroje, porque si no, no genero nada. Esto me ayuda a encontrar esas restricciones. Por lo tanto, puedo escribir este vector como x por el vector 1 menos 2x menos 3. Por lo tanto, resulta ser que la imagen de A es igual al espacio de las columnas, que resultó ser igual al generado por el 1 menos 2 menos 3, que es este vector que encontré aquí. Pero como observamos, este vector es linealmente independiente porque no es el vector 0 y por lo tanto esto es una base. Entonces resulta ser que el rango de A pues es precisamente 1 porque es el número de elementos de la base. Y entonces vamos a hacer en referencia a este resultado. Entonces el rango de A, que es el número de elementos de la base, que es la dimensión de la imagen, que es el número de elementos de la base de la imagen, debe ser igual a la dimensión de las columnas de A. Entonces, ¿qué significa eso? Pues lo que debo de ver es que de estos vectores, ¿cuántos tengo linealmente independientes? Pues como observamos que estos números deben de ser iguales, pues resulta ser que de estos tres nada más dos vectores son combinación lineal de alguno de ellos. Y observemos lo siguiente, este vector es 2 veces el primero y este vector es menos 2 veces el primero, es decir, esta es una combinación lineal del primero, esta es una combinación lineal del primero, por lo tanto nada más tengo un vector linealmente independiente. Por lo tanto, el generado por estos tres vectores es el mismo generado que por alguno de ellos. Si elegimos alguno de ellos vamos a generar lo mismo que si elegimos los tres. Y eso nos dimos cuenta porque estos números deben de coincidir. De la misma manera, si tomamos el espacio de los renglones, entonces el número de elementos de la base de los renglones debe de ser también 1. Pero si observamos a los renglones y nos fijamos en el espacio de los renglones, sería el generado por los tres vectores que me definen los renglones. Pero el generado por esos tres vectores pues resulta ser que es el generado por alguno de ellos, porque si observamos, el segundo renglón es menos 2 veces el primero y el tercer renglón es menos 3 veces el primer renglón. Entonces, por lo tanto, la dimensión de los renglones también es 1. Entonces observamos que mediante un procedimiento podemos encontrar una base para la imagen, podemos ver cuántos elementos tiene esta base, eso es el rango, y podemos concluir sobre cuántos vectores linealmente independientes hay en las filas y cuántos vectores linealmente independientes hay en las columnas. Por último, tenemos el siguiente resultado. Si A es equivalente por renglones, es decir, mediante operaciones elementales de A llego a la matriz B, entonces el espacio de los renglones de A es igual al espacio de los renglones de B. El rango de A es igual al rango de B y la nulidad de A es igual a la nulidad de B. Entonces este resultado es importante porque pues tal vez a veces me convenga mejor hacer simplificaciones elementales y trabajar con la matriz B que tenga muchos ceros, sus elementos, que con la matriz A que posiblemente no haya muchos ceros en sus elementos. Y por la misma razón, el rango de una matriz A es igual al número de pivotes en su forma escalonada por renglones. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues, la idea es que si me dicen calcula el rango de A, pues en lugar de obtener la imagen, una base y contar los elementos, podría tomar a hacerle operaciones elementales, llevarla a su forma escalonada, ver cuántos unos tengo y eso me daría el rango. Entonces, este procedimiento es más metódico y menos complicado que estar haciendo la construcción de la base y contar los elementos.